Corina, dos temas muy importantes que siempre se pregunta, ya sea en el examen, año que viene, hasta toda la vida, ¿verdad? Como sabemos, estamos en una carrera que requiere de mucha información, mucho conocimiento y así, ¿verdad? Así que ¿cuál fue el que se descubrió así como de sorpresa? Siempre el doctor dice en la clase. Es la penicilina, que fue descubierta así de manera de sorpresa. No estaba estudiando, no sé, el que descubrió no se estaba centrando en esta patología, en este descubrimiento, y así sin querer descubrió. Esta más. ¿Es de mi computadora? Ahí, bueno. Antes de adentrarnos a lo que es penicilina, vamos a hablar del mecanismo de acción de los cuatro, que tiene en común el mecanismo de acción. Bueno, todo fármaco. Ahora no es importante saber la vida media, es importante, ¿verdad? Pero esas dosis, todo lo que es así minúscula, ahora no es tan importante. La farmacología en este año lo que se centra es saber el grupo en general, a qué grupo pertenece ese fármaco, qué es su mecanismo de acción, para qué usamos, muy importante para el año que viene, y después los efectos adversos. Y también nunca olvidar las interacciones farmacológicas. Bueno, vamos a hablar entonces de algo en común que comparten los beta-lactámicos, que son el mecanismo de acción. Bueno, como sabemos, hay dos tipos de bacterias, los gram positivos y los gram negativos. Bueno, ¿qué tienen en común y qué no tienen en común esta bacteria? Bueno, los gram positivos nos dice que tiene, puede ser, compañera. Bueno, como dije, la clasificación de los antibióticos beta-lactámicos entonces son 4: penicilina, cefalosporina, carbapenémicos y monobactámicos. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que es el mecanismo de acción. Bueno, gram positivo va a tener una pared bacteriana primero, y después la membrana citoplasmática. Y esta pared va a estar compuesto por lo que son conocidos como peptidoglicanos, que van a estar así unidos para mantener estable esta célula o esta bacteria. Mientras que los gram negativos tienen 3 capas. Como sabemos, los gram positivos tienen una pared celular más gruesa que los gram negativos. Pero ¿qué es la ventaja que tienen los gram negativos? Es que primero tienen una membrana que recubre la pared bacteriana.
Y ahí tenemos una inconveniente que más adelante vamos a estar viendo. Acá la pared y acá recién va a estar la membrana citoplasmática. Sin embargo, en el gram positivo teníamos dos membranas nomás. O sea, una pared, la pared celular y lo que es la membrana citoplasmática. Bueno, este viene a ser la membrana externa y este la pared, donde va a estar nuestro peptidoglicano. Acá lo importante es nuestro peptidoglicano. Bueno, porque ahí vamos a entender cómo lo que actúa este fármaco. Bueno, este fármaco lo que hace es inhibir, nos dice la síntesis de nuestra pared celular, o sea, inhibe la producción de peptidoglicano. Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una proteína que se llama PEP, si no me equivoco. Porque lo que sí que era una proteína de unión para penicilina. Creo que ahí está. Sí, la PEP. O conocido también como transaminasa. Bueno, lo hace de esta manera. ¿Qué hace? Se va a unir, porque todos estos peptidoglicanos están así en la pared, unidos. ¿Qué va a hacer nuestra penicilina? Mediante esto, la penicilina se va a unir en la unión de los peptidoglicanos y va a separar esta unión, va a desestabilizar, por así decir. Entonces se pierde esa estabilidad y la membrana está muy expuesta a las aguas y demás cosas, entonces perdemos la estabilidad, pierde la célula, se vuelve autoinmune, por así decir. Entonces, al final lo que ocurre es una lisis. Como sabemos, este fármaco tiene un poder de bactericida, va a romper, va a lisar esta célula. Bueno, y acá ocurre lo mismo. Acá vamos a centrarnos más cuando o ahora al hablar del mecanismo de resistencia que va a crear esta bacteria, tanto de gram positivo como gram negativo. Pero acá lo más importante es, los más resistentes a penicilina son los gram negativos. ¿Por qué? Porque primero tiene esta membrana y después recién la pared celular. Y nosotros, el mecanismo de acción de este fármaco, de estos fármacos, lo que hace es actuar acá en la pared celular, en la formación de los peptidoglicanos. Y los peptidoglicanos lo que van a hacer es formar esa pared celular, mantener la estabilidad de la célula, por así decirlo. Pues como sabemos, la bacteria es una célula unicelular, no tiene núcleo, es muy inestable, por eso necesita de nosotros y de las proteínas para estabilizarse. Y en este caso necesita de los peptidoglicanos. Bueno, entonces el mecanismo de acción del fármaco, como ya dijimos, viene a ser es la inhibición de la síntesis de los peptidoglicanos. Lo hace a través de la PP, que es la proteína de unión a la penicilina. Bueno, después viene el mecanismo de resistencia. Acá empezamos a tener problemas, porque el fármaco en sí hace especialidad, por así decir. Se vuelve más poderoso, crea una resistencia para que no le ocurra lo que normalmente le ocurre. ¿Y cómo crea esto? A medida que usamos los tratamientos. A medida que damos los tratamientos, no damos un adecuado fármaco, damos por un periodo corto o no damos en cómo se debería dar y así, ¿verdad? Bueno, pasemos a hablar del mecanismo de acción. El primero dice destrucción por beta-lactamasa. Bueno, se me pasó a decir que lo que le caracteriza a este fármaco, es el anillo beta-lactámico. Porque al final de cuentas, este es lo que se va a unir a esto.
nos dice acá que crea una beta-lactamasa, o sea, destruye al anillo beta-lactámico a través de la beta-lactamasa. Bueno. Y el segundo que hace es modificar el PBP. ¿Qué modifica? Modifica la unión del peptidoglicano, y acá como vemos hay un anclaje bien así específico. Entonces lo que hace es crear así una forma errónea. Entonces viene y no se une, no hay una unión más porque ya se modificó ese PBP, esa proteína de unión a penicilina. Y después la disminución de permeabilidad y por último la bomba de expulsión activa. Estos dos últimos más bien ocurre en los gram negativos, acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos más aquaporina que va a disminuir la permeabilidad del fármaco porque no va a poder entrar por los canales. Y el segundo es que acá en esta membrana externa vamos a tener más, va a haber bombas de expulsión de los fármacos. Entonces logra entrar, pero hay una bomba, entonces lo expulsa otra vez, sale afuera y no ocurre nada, no logramos nada. Bueno, y eso es en general de los fármacos beta-lactámicos. Ahora pasemos a hablar del primero que se descubrió, así como ya dije, que es la penicilina, que hoy en día no se usa mucho, pero eso no quiere decir que no sea importante. Igual se sigue usando porque es lo que más tenemos, ¿verdad?, en los puestos de salud y esas cosas. Bueno, primeramente vamos a hablar de los naturales, que se vuelvan a subdividir en penicilina G, penicilina B, y posterior al resto. Bueno, acá lo más conocido es que yo personalmente lo que más conozco desde chiquitita es la amoxicilina, porque una persona se resfría, lo primero que le da a su mamá que compra de cualquier kiosco es la amox. Bueno, entonces se subdivide nuestra penicilina en 4 grupos, que son los naturales, antiestafilocóxica, espectro amplio y los del grupo antipseudomónica. Acá lo importante, por así decir, para el tema de examen, es cuál se usa para pseudomonas, el único. Y ahí el más comercializado y lo que más se usa por su disponibilidad es la piperacilina. Bueno, una cosa importante, la absorción, no hay buena absorción oral de estos fármacos, no hay luego disponible. Solo hay intravenosa e intramuscular. Y lo que más se usa es la intravenosa. Intramuscular solamente se usa en caso de sífilis, para tratamiento de sífilis. Bueno, después pasemos, entonces, la subdivisión de los antiestafilocóxicas que van a estudiar luego, pero no es importante también mencionar espectro amplio y antipseudomónico. Compañera. Vamos a hablar entonces ahora de lo que son los naturales. Primer grupo, lo que primero salieron, y específicamente la penicilina G. Bueno, antes de adentrarnos profundamente, les quiero pedir algo, que para estudiar, el doctor seguramente ya les dijo luego, hagan un cuadro de los microorganismos y dividan gram positivo y gram negativo y qué enfermedad causan. Y ahí ya no se van a perder porque es cuestión después de, ¿cómo se dice?, razonar nomás y todo bien, porque confunden mucho cuando uno no sabe de qué grupo es y qué enfermedad produce ese microorganismo. Una neumotécnica que los gram positivos normalmente são conhecidos como nome de menino, como staphylococcus, streptococcus, deuterococcus, e gram negativas, meninas. Caso pode aparecer o nome da bactéria e vos não identificar de cara se é positivo ou negativo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de la penicilina G. Acá lo único importante es que se usa para tratamiento de sífilis y endocarditis cuando es por Streptococcus viridans. Solo en estos casos. Nos menciona también
para otros microorganismos, pero lo más recomendable acá, lo que podríamos usar es para tratamiento de sífilis, pero siempre cuando sea sífilis primaria y secundaria. Bueno, y acá nos menciona los gram positivos solamente. Y son muy susceptibles, hoy en día ya no se usa porque ya está perdiendo o ya perdió la capacidad contra las bacterias. Después tenemos lo que, y esto se vuelve otra vez a subdividir, y estos sí son importantes que ustedes van a memorizar o van a comprender mejor, porque sí o sí cae en el examen. ¿Cuál usamos para neurosífilis? Por más que no se usa hoy en día más, es importante porque hay que saber, porque sale en el examen. Bueno, neurosífilis, entonces penicilina G acuosa. Neumonía neumocóxica no complicada, siempre y cuando no complicada. Generalmente para estos fármacos usamos para toda patología, pero que no sea complicada, que no se haya complicado, porque una vez que hay complicación ya no tiene efecto. Después tenemos la benzatina, que más bien se usa a nivel también sistema nervioso central, no se usa más para faringitis estreptocóxica, que viene a ser el Streptococcus pyogenes. Después usamos también como profilaxis de fiebre reumática. Acá nos dice faringitis estreptocóxica. El Streptococcus pyogenes es lo que produce la faringitis. Y si la faringitis no se trata bien o no se trata, o se trata y no cumplió su tratamiento, puede ocurrir dos cosas. Pasando 2 a 4 semanas puede haber una fiebre reumática o puede haber una celulitis, que creo que el doctor mencionó también en su clase. Es importante también recordar. Bueno, ahora la B, la natural, entonces la G y la B. Ahora vamos a hablar de la B, que tenemos la que es de vía oral, pero generalmente no son buenos, tienen muy mala biodisponibilidad, y dice que se puede usar para faringitis, infecciones orales o de los tejidos blandos. Para faringitis es mejor la penicilina G. Después vamos a hablar del otro grupo que viene a ser el segundo grupo, que son las penicilinas antiestafilocóxicas. Tenemos la meticilina, oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina, que son muy resistentes a penicilinasa, que penicilinasa es un mecanismo de resistencia que crea la bacteria contra las penicilinas. Entonces usamos en todos los estafilocóxicos que son sensibles, pero hoy en día los estafilococos no son más sensibles, son muy resistentes. Por nuestra culpa, porque usamos muy mal nuestro antibiótico. Bueno, hablemos ahora del grupo de amplio espectro, que es el grupo 3, que tenemos la amoxicilina y la ampicilina, creo que era también. Bueno, acá lo importante es que tenemos combinación que podemos usar. Como dije, uno de los mecanismos de resistencia que vimos es que crea la beta-lactamasa, las bacterias, que van a actuar en el anillo del beta-lactámico y por ende no se va a inhibir la pared y la célula seguirá vivo, por así decir. Acá lo importante es que los antibióticos beta-lactamasa que actúan son 3 y hay que saber. Todo esto va a estar en el resumen que se va a disponibilizar desde el día de mañana. Como dije, son 3. Estos son buenos, por así decir, pero no son tan buenos, son mejores cuando se asocian a estos fármacos, que son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam.
Bueno, entonces, siempre y cuando vamos a usar amoxicilina o otro que sea, es mejor usar asociado a esto. Igual pasa con el otro grupo que vamos a ver, la piperacilina, que se asocia mucho al tazobactam para cubrir más gérmenes, por así decir. Bueno, acá lo importante para resaltar sería que esto es carísimo, o sea, es caro, pero no es carísimo. El más barato que tenemos es el sulbactam, pero a nivel intestinal disminuye la microflora, por así decir, y tenemos mucha diarrea. Pero es incómodo, como saben, la diarrea no es nada cómodo. Entonces, lo que más se usa es el ácido clavulánico, que no produce esto. Pero en síntesis, la penicilina produce diarrea, pero sulbactam lo hace más. Bueno, entonces, si vamos a asociar, vamos a usar ácido clavulánico o tazobactam. Tazobactam solamente viene asociado a piperacilina. Bueno, aquí vamos a usar, sí, como ya dije, vamos a usar de amplio espectro. Acá ya vamos a usar para los gram negativos, que después ustedes van a hacer su cuadro y ya van a saber. Pero ahora, y después vienen los de antiseudomonas, que es específicamente para pseudomonas. Y el único que está más en ojo es la piperacilina, que es la más activa y que viene asociado a tazobactam. Nos dice acá que no es efectiva contra Klebsiella, gram negativo. Entonces, nos dice luego antiseudomonas. Entonces, ¿para qué le vamos a meter otros gérmenes ahí? Puede ser otros gram negativos, pero acá un ojito nos pone que para Klebsiella no. Acá, ya. Bueno. Hasta acá, ¿qué tal están? ¿Están entendiendo alguito? Acá lo que a mí me importa o lo que a mí me gustaría es que ustedes sepan esto nomás, su mecanismo de acción, porque después van a ir viendo y van a ir entendiendo. Y así se estudia fármaco se comienza estudiando por a qué grupo pertenece, su mecanismo de acción, para qué se usa. En este caso son antibióticos, entonces para qué microorganismo va a ir dirigido y sus efectos adversos e interacciones. Es corto, por así decir, pero es preciso y conciso más cuando hacemos nuestro resumen. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos adversos, penúltimo ya, chicos. Después la compañera va a hablar de otro tema, que es la cefalosporina, que sale mucho en los exámenes y que son lo que más se usa, por así decir. Penicilina no se usa tanto, pero se usa también. Es importante igual. Bueno, efectos adversos. Acá lo que yo quiero que ustedes sepan, es fácil, no creo que saque, ¿verdad? Pero que las penicilinas son los fármacos, así, independientemente de todo, más alergenos. Nos dice ahí que producen mucha hipersensibilidad y que hipersensibilidad produce mucha alergia. Bueno, y como sabemos, hay 4 tipos de hipersensibilidad: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Acá va a ser del grupo 1 y 4. La inmediata y la tardía. Acá por IgG. Sí, creo que era. Sí. Y la retardada. Ocurre de inmediatamente. Y otra cosa, la penicilina siempre tiene que ser administrada en atención primaria, o sea, en el hospital o en algún lugar donde haya alguien, como así decir, alguien preparado, porque produce mucha hipersensibilidad inmediata y produce mucho shock.
Y la inmediata entonces puede ser de minutos a hora y la tardía puede ser mayor a 48 horas hasta semana. Y son muy, esto nomás tenemos que saber, que son muy alergénicos las penicilinas. Después, esto ocurre también, pero es de menor grado. La depresión de la médula ósea, la hepatitis, pero es raro ver esto. Los casos que más se ven son las reacciones de hipersensibilidad. Y después, esto también se ve mucho, la alteración de la agregación plaquetaria que ocurre a causa de la administración de penicilina G, penicilina y la piperacilina. Y después, estos dos, en rojito, por favor. Y la neurológica que puede ocurrir aracnoiditis o encefalitis cuando hay inyección intrarraquídea. Después ya vienen las interacciones farmacológicas, que dice que ¿quién aumenta la eficacia de las penicilinas? Los aminoglucósidos, que son muy nefrotóxicos. Seguramente vieron hace 2 clases anteriores. Los aminoglucósidos son los fármacos los antibióticos más nefrotóxicos, por así decir. Por eso siempre se hace la aclaración de creatinina para poder dar a nuestro paciente. Bueno, protección, dice, los inhibidores de los beta-lactamasa las protegen de la inactivación. Ya sabemos también por el mecanismo de acción. El clorafenicol y otros inhibidores de la síntesis de la proteína disminuye su eficacia. El probenecin, que es un probiótico, prolonga la vida media de las penicilinas. Bueno, ahora chicos vamos a hablar de la cefalosporina. De los beta-lactámicos. Y su principal característica es de tener el anel beta-lactámico que da la capacidad de se ligar a la pared bacteriana. Enquanto que ele também atua a cefalosporina, onde age na parede da bactéria. Age na parede da bactéria. De uma forma um pouco mais fácil de entender a ação dele, seria que las gram positivas tienen abundantes ácidos peptidoglucanos en la pared, pero son en la capa externa. Por isso, de certa forma, são mais fáceis de combater, enquanto os gram negativos têm peptidoglucanos, pero em escassa quantidade e de forma mais interna. E uma também das causas de resistência, como ele falou, além das modificações do gene de la PPB, é a criação de um biofilme protetor, onde a bactéria ela cria como uma capa protetora para que o antibiótico não pueda reconhecê-la e assim não inibir a síntese de peptidoglicano. As cefalosporinas um ponto muito importante das cefalosporinas é que elas, por ter muitas gerações, isso faz com que elas sejam de amplo espectro, porque aquelas que são de primeira geração sensíveis para ataques de gérmenes, já vêm as de segunda que vai cobrir os demais que a primeira não cobre. Bueno, yo voy a hablar de forma muy rápida yo creo que él pueda pedir y que le gusta mucho los fármacos que tienen ciertas particularidades.
Entonces, la cefalosporina de primera generación es muy importante saber que son capaces de resistir a beta-lactamase produzida por Staphylococcus. E quais seriam os Staphylococcus? Seriam aqueles gram-positivos. Principalmente os Staphylococcus e Streptococcus. E onde mais encontramos eles? Na piel. Então, suas indicações principais seriam infecções cutâneas, de tecidos blandos, uma profilaxia quirúrgica, né, tanto pré quanto pós-operatória, e a geração de primeira linha para quando se tem uma certa resistência à penicilina, porque é visto que acá, como não necessita a receita, se compra muito antibiótico de forma livre. Então, o paciente sente algo, já busca o antibiótico. Não faz o tratamento adequado com o antibiótico certo e também muitas vezes não tem o conhecimento de quanto tempo deve durar esse tratamento, o que vai causar a resistência do antibiótico. É muito importante identificar, né, o germe, a bactéria que é, para poder fazer o tratamento correto, porque se eu for uma cefalosporina de primeira geração e é um gram negativo, não tem chance de que ele vença a bactéria. Então, eu vou estar favorecendo que já tenha uma resistência e cada vez mais vamos perdendo essa grande abrangência de fármacos sobre as bactérias. As três principais cefalorina, e o. É importante saber que esse seria parenteral, intramuscular e esse é de oral. A cefalosporina de segunda geração. Vale lembrar que nem as de primeira nem de segunda geração são capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Ou seja, até agora nenhuma daria para ser usada em caso de meningite. A cefalosporina de segunda geração. Ela vale lembrar, não sei se pode ser pergunta, acá, a cefuroxima, todas elas podem ser de oral, mas a cefuroxima, ele é principal de via parenteral, porque ele é um sal solúvel e tem uma dificuldade para ter uma boa biodisponibilidade na absorção. Ela vai necessitar sempre de algo que possa ajudar para que ela seja absorvida. Elas são de segunda geração. São excelentes para gram-negativos. Pode ser usado em gram-positivos? Sim. Mas tenta primeiro o de baixo espectro, para que você não já vai com o paciente criado resistência. Então, a segunda geração é excelente para gram-negativo e apresenta boa ação contra a Moraxella catarrhalis e a hemófilo influenciária. Então, acá já pode ter indicações principais para uma NAC. Pero
leve, que não tenha muitas complicações. Acá seria los zero complicados e aqui que tenha mais ou menos complicações, que sejam infecções respiratórias do trato superior, como sinusite, bronquite, um ANAC leve, seja uma otite média, infecções urinárias não complicadas e até mesmo infecções abdominais, como a colecistites e a colagites e também enfermidade pélvica inflamatória. As de terceira geração, eu acho que é mais. Elas já são utilizadas para infecções bem mais graves. Puede salir una pregunta de cuál sería de la cefalosporina de la tercera generación, que yo creo que foi alguma pergunta dele no Instagram. Qual cefalosporina de terceira geração tem maior vida média? Pode ser pergunta dele. E seria a ceftriaxona. Ela é a única que tem... Única não. Todas têm administração via parenteral, porém ela é a mais utilizada porque ela dura de 8 a 10 horas dentro do organismo e apresenta uma melhor boa resposta para gram-negativos. E ela já é muito utilizada para meningites, pneumococo, pneumonia adquirida na comunidade, que é o Streptococcus pneumoniae, e principalmente a hospitalar, que se pode poner um caso clínico de que tenha um paciente, como vocês identificariam se é uma pneumonia adquirida na comunidade ou se é uma pneumonia hospitalar? Foi. Inclusive, não sei se ele repetiu esse ano, porque ele falou em aula que a principal estudo que a gente tem que pedir sempre de um paciente é uma radiografia de tórax, porque a gente precisa descartar que o paciente ele não já chegou no hospital com algum quadro pulmonar, porque se ele desenvolve estando internado, mas ele já veio com isso, a medicação é totalmente diferente. E quando é hospitalar, eu preciso descartar em radiografias anteriores que ele não tinha nenhuma consolidação pulmonar e também descartar que isso não apareceu 48 horas depois que ele esteve internado. Se aparecer 48 horas depois da internação, é uma pneumonia adquirida na comunidade. E aí muda totalmente a medicação, porque sabemos que as bactérias que estão dentro do hospital são muito mais agressivas do que a gente encontra na comunidade. Então, e um caso que é da comunidade que eu poderia usar uma cefalosporina de segunda, na de terceira, se é adquirida no hospital, não tem como. E é aqui onde entra muito a ceftriaxona. Aí também serve para sepsêmias, bacteremia de gram-negativos por Escherichia coli, salmonella, infecções urinárias mais complicadas como a pyelonephritis, que é uma bacteremia ascendente, né, que começou do ureter e já subiu para os rins. E vale destacar que a ceftriaxona e cefotaxima tem uma boa penetração no líquido cefalorraquídeo justamente para o tratamento de meningites. Então, se ele perguntar qual grupo de cefalosporina serve para meningites? Terceiro. E também a ceftriaxona, ela é usada como a primeira linha para tratamento de Neisseria gonorreica.
Aí aqui a cefalosporina de quarta geração. Tem lá cefepima e cefpiroma. Já são reservadas mais para infecções multiresistentes, comum em pacientes que estão em UTI, né? Que já aí onde já vamos encontrar a Pseudomonas aeruginosa. Também, além dessa bactéria, pacientes que têm infecção do trato urinário por causa da utilização de catéter, que aí já tem mais chance de ser uma bactéria multiresistente. E lembrar que a cefalosporina de quinta geração, elas são específicas para que são os Staphylococcus aureus resistentes à methicilina. E a de quinta geração, ela é deixada de lado para ser utilizada mais quando tem uma falha terapêutica com outras cefalosporinas e não teve um bom resultado no tratamento. Os efeitos adversos, como já foi falado, por ter o mesmo mecanismo de ação, a maioria dos efeitos adversos são comuns. Reações de hipersensibilidade, o que mais chama atenção é os transtornos gastrointestinais, porque todo antibiótico leva consigo a microbiota intestinal, então vai dar diarreia, náuseas, vômitos. Como tem muitos que são de via parenteral, pode dar flebites. Tem reações hematológicas, pode ter leucopenia e eosinofilia. E também tem que ter muito cuidado em pacientes renais, porque é de eliminação renal. Então, se já é um paciente que tem um dano renal, ele vai ter um certo grau de nefrotoxicidade. E a interação com pacientes que já faz uso de diuréticos, álcool, não se pode beber álcool tomando antibiótico, e anticoagulantes, que ele potencializa o efeito do anticoagulante. Y eso era